Buenas noches, mi nombre es Edith Rosero y el día de hoy les voy a impartir la clase de acciones sucesorias, partición de bienes y beneficio de separación en el derecho sucesorio ecuatoriano. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil? Encontramos las acciones sucesorias son los derechos o mecanismos legales que tienen los herederos o interesados para reclamar y proteger o administrar los bienes adquiridos y que forman parte de una herencia una vez que la persona haya fallecido. ¿Qué comprendemos sobre las acciones sucesorias? Que son acciones sucesorias que incluyen entre unas como la acción de petición de la herencia, la acción que tiene un heredero, generalmente forzoso o legítimo, para reclamar su parte de la herencia frente a quien posea indebidamente. Un ejemplo es un heredero aparente o un tercero, ¿sí? Dentro de todo esto tenemos la segunda, que es una acción de partición de herencia, que podemos decir muy brevemente, que ya les voy a indicar un poco más a profundidad, es un procedimiento, un proceso cuando existe más de un heredero y desean dividir los bienes hereditarios. Esto puede ser judicial cuando hay un conflicto, esto cuando no han llegado a un acuerdo entre los herederos y obviamente se van a litigio o a veces también se puede hacer un extrajudicial llegando a un acuerdo con los herederos, con las partes. ¿Sí? También tenemos lo que es la acción de nulidad de testamento o los actos sucesorios. ¿Esto qué consideramos? Esto que consideramos en que el testamento es un acto o una disposición sucesoria que es inválido. ¿Por qué? Por falta de formalidades, de vicios, de consentimientos, etcétera. Los herederos pueden impugnarlo. Obviamente si cumple todos estos requisitos. Tenemos también una acción de colación, que es lo que se usa para igualar las legítimas cuando un heredero recibió anticipadamente o donaciones en vida del causante. ¿Sí? Esto es de manera obligatoria entre los herederos forzosos. También tenemos lo que es una acción de reclamación legítima. Si se ha vulnerado la legítima hereditaria. ¿Esto qué quiere decir? Es la porción que por ley le corresponde a uno de los herederos forzosos. Estos pueden demandar su restitución, ¿sí? Tenemos también la acción de inventario y administración de bienes hereditarios. ¿Esto a qué procede? Es a proteger los bienes del causante, en este caso del fallecido, especialmente cuando hay un menor de edad o incapaces, o cuando los herederos temen una pérdida de bienes. ¿Qué características nos dan las acciones sucesorias? Estas son transmisibles si un heredero fallece. Sus herederos pueden continuar con la acción. Tienen plazos, tienen una prescripción como la petición de una herencia que es hasta los 10 años, según nuestro Código Civil. ¿Qué ejerce en esta sede judicial? Es que aunque ciertos casos pueden ser extrajudiciales, como la partición de mutuo acuerdo. También podemos ver lo que es la partición dentro de sucesiones, podemos ver lo que es la partición de bienes en nuestro país. La partición es un proceso legal mediante el cual se divide el patrimonio en común que pertenece a varias personas, ya sea por herencia, por sociedad conyugal o copropiedad. En este proceso está regulado principalmente por el Código Civil y puede realizarse de forma voluntaria o judicial.
¿Qué tipos de particiones tenemos? Tenemos la partición voluntaria. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a varios factores. ¿Cuáles son? Que se realiza cuando todos los propietarios están de acuerdo, cuando puede efectuarse mediante una escritura al notario, ¿sí? Es obviamente cumpliendo las solemnidades. Es común en casos de disolución conyugal o división hereditaria de una manera amigable. La partición judicial se sacude, esta vía es cuando hay un desacuerdo entre los propietarios. Se tramita ante un juez, eso es indudable, siguiendo el procedimiento ordinario. Y si es que hay conflicto, seguimos la parte judicial, pero si es de manera voluntaria y no hay conflicto y no se requiere, es una intervención judicial, si es eso lo hacen de mutuo consentimiento. Puede requerirse también avalúos o peritajes y obviamente dentro de todo este proceso pues van a las audiencias. ¿Cuáles son las causas comunes de la partición? Es la herencia, cuando hay varios herederos, tienen derechos sobre un patrimonio indivisible. También hay la partición cuando hay divorcios, pues se reparten los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal, ¿sí? Pero estos tienen que estar bajo la sociedad conyugal y la disolución de una copropiedad. Esto es cuando varias personas poseen un bien común. Esto podríamos indicar que son lo que corresponde a los derechos y acciones. Y esto obviamente luego continúa a un procedimiento judicial. ¿Qué podemos indicar sobre el beneficio de separación? En el derecho sucesorio ecuatoriano, el beneficio de separación es una figura jurídica que protege a los acreedores del causante, o sea, esto quiere decir a la persona fallecida, frente a las deudas del heredero. ¿Cuál es el beneficio que podemos tener sobre esta separación? Es que el derecho tiene los acreedores hereditarios y testamentarios para solicitar que los bienes del difunto o del fallecido no se mezclen con los de los herederos o heredero, con una finalidad, es que las deudas del causante se pagan con preferencia sobre las deudas personales del heredero. ¿Y esto para qué nos sirve? O sea, dentro de las sucesiones del Ecuador, ¿para qué nos sirve? Esto evita la confusión patrimonial entre el causante, que es el fallecido, y el heredero, ¿sí? Además de eso, protege a los acreedores del causante, asegurando que se paguen los bienes de la herencia, otorgando privilegios, obviamente, entre los acreedores y quienes incluso pueden solicitar la rescisión de las ventas hechas por los herederos en caso de que afecte sus derechos. Entonces, también tenemos varios requisitos que deben solicitar los acreedores interesados. Esto se aplica también en los bienes hereditarios que se distribuyen entre los herederos. Una vez concedidos los bienes del causante o del fallecido, se destinan primero al pago de las deudas y solo el remanente, o sea, la parte que ya queda libre de cualquier deuda o cualquier gravamen, eh, pasa a los herederos. Este mecanismo es especialmente útil. ¿Para qué? Para los herederos. ¿Por qué? Porque obviamente las obligaciones y los derechos son separados. Primero se pagan las obligaciones y luego tengo derecho de lo que ya está libre. Entonces, ¿qué podríamos poner en riesgo? No podríamos poner en riesgo ya los bienes porque ya están canceladas las deudas con los acreedores del fallecido.
En esto, los beneficios que tenemos es que protege a los acreedores del causante del fallecido, asegurando que se pague con los bienes del propio deudor fallecido. ¿Y qué nos evita esto? Es el perjuicio que nos podría causar una confusión patrimonial entre lo que es el heredero y lo que es el causante o el fallecido. Además, facilita la gestión ordenada de las deudas hereditarias y es una aceptación de la herencia a beneficio del inventario por parte de los herederos que también buscan limitar su responsabilidad, ya que esas deudas son adquiridas es con el causante, con el fallecido y no con los herederos. Dentro del plazo, ¿sí? Que tenemos los bienes hereditarios que hayan, hayan confundido con los del heredero y si se hizo una confusión de patrimonios, el beneficio es la separación, pues no procede. Esto es un ejemplo. Es si una persona fallece dejando deudas importantes y sus herederos aceptan la herencia, un acreedor del fallecido puede pedir al juez que los bienes del causante se separen legalmente del patrimonio de los herederos, para que ésta se pague primero su crédito y con esos bienes que paguen el crédito con esos bienes y que no se diluyan o no se confundan con los bienes de los herederos o del heredero. Todo esto nosotros podemos encontrar dentro de nuestra base legal que existe, es en el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos, en la cual regula el procedimiento para las acciones judiciales, como la partición, la petición de la herencia, el inventario, etcétera. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.